Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Vamos a esperar unos minutitos más para que se unan más personas. Yo creo que como hasta las 5:05 y ahí comenzamos con el taller. Hola, buenas tardes a los que vienen llegando. Gracias por venir. Solo para avisarles que vamos a esperar hasta las 5:05 para comenzar el taller, para que lleguen algunas personas más. Y ahí comenzamos. Ok. Buenas tardes a los últimos que ingresaron ahora recién. Bienvenidos a este taller práctico de la herramienta analítica para analizar datos de aves playeras del proyecto MSV que presentamos hace un par de semanas. Y lamentamos no haber podido hacer el taller en la fecha la semana pasada, pero por motivo de fuerza mayor, tuvimos que posponerlo esta semana, así que muchas gracias por su flexibilidad y por estar acá hoy día. Em, Creo que vamos a empezar igual con una introducción de nosotros dos.
como brevemente, que yo soy Eric Sandvik, soy el coordinador de el programa de monitoreo de aves de la ROC, y me acompaña Arión Díaz, que es profesional y coordinadora de proyectos del programa de monitoreo de aves de la ROC también, y quien ha sido la líder principal en el desarrollo del código que les vamos a estar mostrando. Así que yo les voy a pasar le voy a pasar el micrófono a Marion para que em, nos empecemos con un poco la parte práctica. Primero, para empezar, o sea, asumimos que todos tienen un conocimiento básico, intermedio, avanzado del uso de R. Nosotros estamos ocupando el repositorio en GitHub. Les voy a compartir el URL del repositorio em, en el chat, pero si es que quisieran buscarlo, si es que buscan el usuario rock-chile, van a encontrar el perfil de la Rock en GitHub, donde tenemos varios repositorios. Y el que estaremos visitando hoy día es el taller MCP. En RStudio ustedes pueden también hacer un pull este código y ocuparlo desde su computador, o descargando los archivos, o haciéndolo internamente a través de un fork a a su cuenta, y después bajándolo a RStudio. La modalidad hoy día, la idea es que sea participativo para resolver dudas sobre el funcionamiento del modelo, de la preparación de los datos, de la generación de figuras, cómo se hacen las distintas partes, cualquier duda que haya con cómo adaptarlo a datos que no sean iguales a estos, de esquemas, o que sean de otro tipo de esquemas estandarizados de monitoreo. Em, y para eso pedimos que van a haber tres secciones de trabajo en los códigos, y al finalizar cada uno vamos a tener espacio para preguntas para resolver las dudas, donde pueden ingresar sus dudas a través del chat, y los vamos respondiendo eh, aquí todos juntos. Bueno, ahora le paso la palabra a Marion. Gracias, Eric. Hola, buenas tardes. Sí, les voy a hacer un resumen breve para comenzar sobre lo que vimos hace ya 2 semanas atrás. Eh, por eso les voy a compartir. ¿Se ve, cierto? Sí. Gracias, Eric. Bueno, entonces, como les contábamos hace 2 semanas, dentro del contexto de los esquemas de monitoreo que hemos trabajando, en particular con especial énfasis de MSP, ya que MSP Plus financió este trabajo, quisimos hacer una estimación de abundancia de estos sitios que están considerados en MSP. Para ello hicimos un modelo lineal generalizado mixto, y este modelo que ejecutamos en particular es un modelo de abundancia multiespecie, es decir, modelamos más de una especie al mismo tiempo. Además, considera las diferentes fuentes de datos. Tenemos 3 esquemas de monitoreo diferentes: MSP, CNA y el censo costeros de aves playeras. Y esto nos permitiría detectar tendencias temporales, ya que incluye el año como variable explicativa, y nos podría indicar si es que hay poblaciones que estén en aumento o en disminución, o si están estables. Para este modelo en particular hicimos una selección de sitios y especies. Seleccionamos aquellas especies con mayores registros en los sitios y en los diferentes años, en particular aquellas que presentaron más de 100 registros, resultando 6 especies, y la selección de sitios fue con los sitios que al menos presentaran 3 réplicas. Es decir, que cada sitio tuviera al menos una visita en 3 años diferentes.
Los 9 sitios seleccionados se ven en el mapa, fue la desembocadura del río Yuta, la bahía de Coquimbo, la desembocadura del río Maipo, Mantagua, Llanos de Huentelauquén, la desembocadura del río Mataquito, Rocuán Andalién, humedales de Calbuco y Chamisa. Y las 6 especies con las que trabajamos: Pripilén común, Sarapito pico recto, Playero de Ver, Pitotoy chico, Pitotoy grande y Sarapito común. Eh, el paquete con el que estamos trabajando principalmente el modelo, que es SP Abundance, como les comenté hace 2 semanas. Hay mucha información disponible, así que ahí están todos los links para que puedan revisar, por si quisieran ahondar más en eso. Bueno, como les contaba Eric, tenemos todo el repositorio cargado en GitHub, donde ustedes pueden entrar y descargar los archivos. Ay, se fue al fin. Voy a ir a R al tiro, o bueno, en realidad primero vamos a ir a GitHub, cosa de poder también repasar aquello. Aquí, como les contaba, por ejemplo, para trabajar con el proyecto tienen que descargar este archivo. Van acá y al botón de acá le dan descarga y se descarga. Yo ya lo tengo todo cargado. Y aquí lo que vamos a trabajar va a ser por chunk. El primer chunk que se ve acá son las librerías y los archivos. Acá hay que cargar las librerías que son necesarias para correr, bueno, las diferentes funciones que vamos a ir utilizando. Y acá cargamos los datos. En particular, cargamos la base de datos MSP cruda porque la vamos a trabajar como ejemplo. Vamos a cargar también la base de datos con el detalle de las unidades que están presentes en los sitios MSP. Y también vamos a cargar un listado de aves de Chile que va a tener diferentes información que nos va a servir para filtrar. Y aquí hago también el cargo de 2 bases de datos que ya están preparadas, que son de los otros 2 esquemas de monitoreo, que es el censo costero de aves playeras y el censo neotropical de aves acuáticas. Una vez que tenemos eso cargado, no sé si hasta donde estamos ahora tienen alguna duda, comentario. Ya después, ahora voy a empezar a trabajar con lo que es la preparación de la base de datos de MSP. En el chat, no sé si hay alguna duda. Ahora no. Ya, va acá. Entonces, con la preparación de la base de datos, es importante que tengamos conocimiento de nuestros datos. Hay varias cosas que podemos automatizar y otras que son casos particulares en los que tenemos que poner ojo. En los datos, en la base de datos de MSP, vamos a encontrarnos con este símbolo de 3 iones juntos en algunos campos de especies. Y esto ocurre en unidades de muestreo donde se asistió, donde se hizo el censo, donde se visitó la unidad, pero no se registraron especies, o sea, ausencias. Y esta información nos sirve, son los ceros que necesitamos para trabajar. Entonces tenemos que, de cierta forma, transformar esta información a cómo tenemos el resto de la base de datos. Entonces, para eso tenemos que identificar las especies que están eh, en las diferentes unidades y, y hacer la combinación, ¿cierto? De qué censos no tienen observaciones, luego combinar los datos originales y las nuevas filas, y que las nuevas filas además tengan toda la información relacionada al sitio, a la visita, a los observadores, ¿cierto? Todo eso. Es todo lo que está acá. Y una vez que tenemos toda esta información que vamos destacando, o sea, rescatando de estos como vacíos, tenemos ya la base de datos más o menos completa, ¿cierto? Eh, donde tenemos un registro de especies en cada unidad de muestreo y para cada año. Bueno, los NA del conteo se reemplazan a 0 y luego acá hacemos una unión de nuestras bases de datos de MSP
con el archivo original que les comenté al comienzo de la base de datos de las unidades de muestreo de los sitios de MSP. Esta tiene la información, por ejemplo, de la superficie de los sitios en total. También tiene una variable, una columna que se llama sitio, que es un número único asignado a cada sitio, para que después más adelante, por ejemplo, podemos usar esa variable como variable aleatoria para poner el sitio como variable aleatoria en el modelo. Eh, Aquí revisamos, hay que revisar las réplicas, ya que tenemos que trabajar con al menos con una réplica por año, y para ir entendiendo cómo están nuestros datos, hay que crear una tabla con las fechas por unidad de muestreo en cada año. Y bueno, todo esto estoy haciendo mucho énfasis porque, claro, a pesar de que ustedes lo pueden usar, es importante que vayan revisando sus propios datos para identificar sus propias necesidades también. Puede que porque por ejemplo acá hay algo muy particular que ocurrió en, en el año 2020 y en el 2021 por la contingencia las fechas se corrieron. Entonces, a pesar de que los datos son fechas, o sea, son datos tomados en fechas distintas a la de otros años, corresponden a las mismas temporadas. Y después para trabajar de forma más automática en adelante en el código, tomé la decisión, por ejemplo, de ajustar las fechas y cambiarlas para que todas coincidieran con la misma temporada, por ejemplo. O acá que tenemos, por ejemplo, más de una réplica de censo en algún año, lo que optamos por hacer fue promediar el conteo por especies. Opcionalmente también se podría usar una opción menos conservadora y mantener solo el valor máximo entre las réplicas, con la idea de quedarnos con una sola réplica para el sitio. En nuestro caso promediamos para los sitios con múltiples fechas en el 2021. Luego acá hasta ahora hemos trabajado con la información de especies a nivel de unidades de muestreo de MSP, que cada sitio de MSP está conformado por más de una unidad de muestreo. Cambia según los sitios, y hay sitios que tienen 3 y otras que tienen más de 10. Entonces ahora, como vamos a trabajar y modelar a nivel de sitio, lo que tenemos que hacer es crear la columna, o sea, agrupar por sitio y crear la columna sitio año, porque además vamos a trabajar con los datos en una matriz bidimensional. Es decir, una dimensión van a ser las especies, que tenemos 6 especies, y en la otra dimensión va a ser eh, sitio año. Por ejemplo, si tenemos el sitio ROC1, va a ser ROC1 2010, ROC1 2012, ROC1 2013 y así. Eh, bueno, también acá está especificado que trabajamos solo con las especies de aves playeras. Esto, por supuesto, fue antes de la selección. Más adelante en el código aparece cómo seleccionamos las especies. Pero aquí al principio hacemos un filtrado para trabajar solo con las especies de aves playeras. Esto lo hacemos con el orden taxonómico. La base de datos de IBER cuenta con una columna que se llama orden taxonómico, que es un número único por especie, y aquellas especies que están entre el 99 y el 161 del orden taxonómico son aquellas especies de aves playeras. Además, acá lo que hicimos fue sacar de este análisis los sitios nuevos de MSP de este año, ya que tienen solo una réplica. Como les comentaba al principio, seleccionamos aquellos que tuvieran más de 3. Y como les comentaba, aquí ya empezamos a trabajar con la base de datos en formato que pide el paquete SP Abundance a nivel de sitio. Para ello creamos primero entonces la matriz de conteo, que va a ser la matriz I, que como les contaba es bidimensional, donde tenemos que las columnas van a ser el sitio y año y las filas van a ser las especies. O sea, tenemos 6 filas. Bueno, acá son más porque todavía no filtramos, pero me entienden, ¿cierto? Que en las filas queda cada especie y en las columnas queda el sitio y año. Y ahí vamos llenando la matriz con los valores de conteo. O sea, por ejemplo, el pilpilén en ROC1 2011 habían, pongamos por ejemplo, 80. Y ahí se coloca el 80 en esa celda.
Seguimos con la matriz de año, que va a ser otra de nuestras variables. Entonces, las filas son todos los sitios año y tenemos una columna donde va a estar marcado el año en el que se visitó. Entonces, esta variable va a coincidir, ¿cierto?, con el nombre de la fila, porque si la fila es RockOne 2019, el año va a ser 2019. Luego llenamos la matriz, como lo hicimos también anteriormente con los conteos, y generamos otra matriz de variable que va a ser esta vez la de sitio. Como les comentaba, para poder usarlo, para poder usar la variable de sitio como variable aleatoria, acá generamos esta matriz donde vamos a tener, se me duplicó, donde vamos a tener que cada fila va a ser el sitio y año. Tenemos una columna con el sitio. Ahora, en este caso, si RockOne es el sitio número 2, va a salir en RockOne 2019, el sitio que aparezca va a salir un número 2. Esto porque SP Abundance nos pide que aquellas variables que sean aleatorias deben ser números. No admite otra opción. Finalmente, aquí también les dejé otro ejemplo de matriz, o sea, de covariables, que puede ser la superficie. Como les contaba, tenemos la superficie de las unidades de muestreo y por ende de los sitios en su totalidad. Y aquí también podríamos ir viendo cómo se llena. José dice, podría ir mostrando las matrices que se va, por supuesto, disculpa, muy buena idea. Por ejemplo, les voy a mostrar la de conteo para que la veamos. Así que, entonces, como les contaba, las filas son especies, Amoy y Pilpilén. Estos son los códigos que se usan en MCP para las especies. Y estos columnas, que aquí como ya están trabajadas, aparecen con número, en realidad son sitio año. A ver si voy más atrás para poder mostrarles ese detalle. Acá. Entonces tenemos, como les contaba, Pilpilén, RockOne 2017. Y así se van generando las matrices. Acá los NA es que no existió censo y los ceros que hay ausencia de la especie en ese sitio en ese año. Y el NA es que no se hizo un censo en ese sitio en ese año. O que la especie nunca se encontraba ahí también. Y la otra que les iba a mostrar entonces es esta de años. Entonces ven, ahí como les contaba la de sitio, que queda, o la de año, que quedan con una fila y, perdón, una columna de año y en las distintas filas y ahí donde coincide 2017, 2018. Caso del sitio, RockOne es 4, RockOne es 4, lo que entre. Entonces así tenemos ya nuestra, y acá armamos el objeto de covariables, que es una lista que resume estas tres covariables que preparamos. Y ahí armamos, ¿cierto?, la base de datos de MCP, que la pueden ver acá, que es un listado, y este es el formato que nos pide el paquete CP Abundance. Y aquí pueden ver entonces la matriz de conteo, que como les comentaba, aparece en la fila la especie y en las columnas el sitio y año y las covariables. Si ustedes quisieran solo ocupar la información de este esquema de monitoreo en el modelo, así como está, esto podría funcionar. Sin embargo, como este ejercicio lo quisimos además hacer con otros dos esquemas de monitoreo, es que trabajamos, es que después viene la preparación de base de datos unificada, donde unimos la información que tenemos de cada esquema de monitoreo. Como terminé este chunk, que era de la preparación de base de datos MCP, quería preguntarles si tienen alguna duda sobre lo que vimos, si es que
quisieran preguntar algo al respecto o si tienen alguna duda respecto a sus propios datos, sus bases de datos, no sé. Si no, sigo con el siguiente. Yo quería como agregar algo. Dale. Em, Quería agregar algo sobre como la descarga de los datos. El programa MSP en Chile, por lo menos, nosotros alojamos todos los datos en la plataforma Iber, pero en otros países hay una plataforma que es específica del MSP que se llama CATSI, em, que está alojada en Estados Unidos, donde se almacenan todos los datos. O sea, los de Chile también están almacenados ahí, pero nosotros adicionalmente los respaldamos en Iber y se descargan, y este código es específico para los datos descargados en el formato que tiene las planillas de Iber. Entonces está el número taxonómico que nos permite ordenarlos y filtrar. Entonces, este código está específicamente diseñado para utilizar los datos que vienen en formato Iber, tanto para el MSP, el CNA y el CCAP. Los tres en Chile por lo menos están alojados en Iber y se descargan desde ahí. Esos son fáciles. Si ustedes quisieran tener acceso a estos datos, también se pueden solicitar a la ROC, pero todos están alojados en Iber. Eso. Eh, una aclaración, o sea, corrección en realidad. En el caso particular de MSP, acá está trabajado con la base de datos que uno se obtiene de CAPTCHA, no desde IBERT. Por eso también tenemos ese formato de los 3 guiones en las especies, cuando hay ausencia de observaciones en algún censo, en alguna unidad. Mm. Entonces sigo con la preparación de datos unificada. Entonces, como les comentábamos, tenemos 3 esquemas de monitoreo y acá ya hicimos la pega de preparar, limpiar, ordenar, encontrar la ausencia, ¿cierto? De los 3 esquemas por separado. O sea, hacer algo similar a lo que hicimos con MSP, con CNA y Ciencia Costera de Playera. Y una vez que tenemos eso listo, eh, partimos primero con las especies identificando las especies comunes entre los 3 esquemas y filtramos estas matrices según estas especies comunes. Y nos quedamos con todos los nombres de la fila, ¿cierto? Porque las especies son los nombres de la fila. Y ahí expandimos las matrices para que todas tengan la misma cantidad de filas, que son la misma cantidad de especies, ¿cierto? También obtenemos todos los sitios año de las 3 esquemas de monitoreo y expandimos también las columnas para que todos también tengan la misma cantidad de columnas. Y como agrandamos estas matrices, ¿cierto? De cada uno de los esquemas, antes de hacer cualquier cosa es importante que identifiquemos y guardemos los NA, que son distintos a las ausencias y a los ceros. Eso es muy importante, ¿cierto? Entonces tenemos que tener identificados cuáles son, cosa que después mantengamos esa información como NA. Y esto lo recalco porque para poder sumar las matrices, cosa de que el mismo sitio, año, especie pueda estar en varios esquemas, tenemos que pasar estos NA a ceros para poder hacer el sume de las matrices. Y entonces, después cuando sumemos las matrices, vamos a tener ceros reales y ceros falsos. Y para eso, antes de sumar, guardamos la información de dónde y cuáles son los NA, cosa que después volvamos a dejarlos como NA. Una vez que, bueno, como les comentaba, acá ya volvemos a mantenerlo, a renombrar los ceros falsos con NA. Y acá lo que hacemos es revisar las especies. Aquí se hace el filtro que les comenté en la presentación de con qué especies vamos a trabajar.
Y aquí lo que hicimos fue hacer primero un top 10 de las especies según la presencia en sitios de años, es decir, la cantidad de registros por especie, que es con lo que nos quedamos. Y también evaluamos el top 10 de las especies según el total de individuos registrados, em, que sería la cantidad de individuos por especie. Em, Nos quedamos, como les comentaba en la presentación, con las especies filtradas, aquellas que presentaban más de 100 registros, y aquí quedaron las que quedan especies filtradas, ¿cierto? Para armar las covariables que vamos a usar en este modelo, eh, bueno, extraemos los sitios, los nombres de los sitios a partir de los nombres de las columnas. Extraemos los sitios, eh, ¿sí? Y los años también del nombre de las columnas. Y armamos la variable de esquema. Este tiene 0 y 1. O sea, si este dato, o sea, por ejemplo acá, Pilpilene Maipo 22, está asociado, viene desde MSP, de CNA o de Censo Costera de Playera. Si viene de MSP, va a tener un 1. Si viene de CNA, va a tener un 0 con MSP, un 1 con CNA. Entonces, por ejemplo, acá les voy a mostrar esta que queda así. ¿Ven? Si el valor viene de MSP, tiene un 1. Si no, tiene un 0. Entonces, el primer valor, si ustedes se fijan, viene de CNA. Ahí, ¿ven? El 1 es un registro de CNA. Y finalmente hacemos lo mismo acá, que fue lo que hicimos anteriormente con MSP. Por eso les decía, si ustedes quieren usar solo los datos de MSP, hasta aquí podrían trabajar. Pero como queríamos unir, al final el formato queda igual. Y acá está el unificado. ¿Ven? Están los contejos acá, tenemos MSP, CNA, Censo Costero de las Playeras y el año como covariables. Y acá, bueno, estas son, pasos siguientes son para evitar problemas en la ejecución del modelo. Convertimos todas las covariables matrices, columnas con nombres consistentes, cosas de no meter tanto ruido en la ejecución del modelo. Conservamos los nombres solamente de las filas, pero quitamos los nombres de las columnas. Y dejamos las especies con un código, cosa de que no fuese tampoco tanta información en el nombre de la fila. Eh, pero son, claro, detalles de formato. Si tienen alguna duda, consulta en relación a esto, porque también terminamos ya con este chunk, que es de la preparación ya de la base de datos unificada para el modelo. ¿No? Seguimos entonces. Vamos con el modelado de abundancia con GLM. Eh, bueno, tenemos entonces los datos preparados y para estimar la abundancia por año y la tendencia de la ave playera seleccionada, vamos entonces construir un modelo estadístico. Utilizamos un modelo lineal generalizado mixto bayesiano que puede manejar datos de conteo con mucho cero y sobredispersión y además de diferentes esquemas de monitoreo. Para la preparación del modelo, acá por ejemplo tenemos el número de especies para configurar, en este caso van a ser 6 especies. Además acá hacemos la configuración de los valores iniciales. Estos son el punto de partida desde donde el modelo busca el valor real de cada parámetro estimado. Lo recomendable es partir con priors y valores iniciales bien como generales, eh, de tal manera que dejemos que los datos hablen por sí solos. Eh, Estos posteriormente pueden ser modificados con el fin de optimizar el modelo de acuerdo a la información previa o en el contexto de una hipótesis específica, pero si están explorando más bien, yo les recomendaría usar eh, inits y priors poco informativos, cosa de no influir tanto. Acá también hacemos la configuración de las distribuciones previas,
que, como le comentaba, lo mismo, la idea, lo que se recomienda es que sean más bien generales. Estas distribuciones previas representan nuestro conocimiento inicial sobre los parámetros. Bueno, el de beta de comunidad es para efectos de la comunidad. También es un poco informativo el que ponemos acá de promedio cero y varianza 100. También, como les comentaba, ocupamos priors poco informativos, pero una vez que corran el modelo, según los resultados de este y como lo observen, estos pueden ser modificables sin problema. También, bueno, la configuración de los muestreos, estos controlan cómo el modelo explora el espacio de parámetros, como en pasos más pequeños o pasos más grandes, ¿cierto? Y acá está ya la descripción, la elaboración del modelo nulo, ¿cierto? Que es aquel modelo que no tiene ninguna variable, eh, donde solo el parámetro, te presenta solo el parámetro del intercepto y se asume que la abundancia es constante para todas las especies a través del tiempo y entre los diferentes esquemas de monitoreo. Es el modelo más simple, el más básico, y bueno, está todo detallado, lo pueden revisar. Una vez que se corre, acá obtenemos eh, el resumen de los resultados del modelo nulo, ¿cierto? Ahí aparece el modelo, la fórmula, y tenemos los estimadores. Tenemos bueno, algunas cosas que son útiles, son un valor RHAT, que idealmente tiene que estar muy cercano al 1. Y este otro valor, que es el ESS, que también es muy importante que sea bien grandecito. Buenas noticias, tenemos, de cierta forma. Y luego acá tenemos ya el modelo completo, o el más completo que trabajamos en este taller, donde se incluyen las covariables que seleccionemos. En este caso fueron los tres esquemas de monitoreo y el año. Y aquí, como les contaba, podríamos sumar la variable aleatoria de sitio o como variable fija la superficie de los sitios. También pueden haber otras variables ambientales como tipo de hábitat, vegetación, etc. Estas se tendrían que incluir acá. Aquí le informamos de dónde vienen los datos y nuevamente lo corremos y tenemos también un summary del modelo. Este tiene más información porque tenemos covariables, ¿cierto? Y bueno, para ver si es que realmente nuestras covariables incluidas en el modelo completo realmente mejoran nuestras predicciones o las explican. Comparamos los modelos mediante uy, este, wake, que es una medida que balanza el ajuste del modelo con su complejidad, donde valores más bajos de esta eh, presentan un mejor ajuste. Y si hacemos la comparación, podemos ver que nuestro modelo presenta un menor WC. Entonces, efectivamente, nuestras covariables sí estarían explicando nuestros datos, o sea, nuestras estimaciones. Aquí tenemos, cerramos también con el siguiente chunk. ¿Dudas hasta aquí? Ahora seguimos con el diagnóstico del modelo, ¿no? Bueno, vamos con el diagnóstico. Una vez que tenemos ejecutados los modelos, tanto el nulo como el completo, tenemos que verificar que esto funcionó correctamente. Los distintos diagnósticos nos permiten evaluar si nuestras estimaciones son confiables o qué tan confiables o qué tan seguros podemos estar de nuestras estimaciones, ¿cierto? Eh,
utilizaremos dos diagnósticos que nos ayudan a entender si el modelo replica bien los datos observados y si hay patrones que no sean explicados por el modelo. Este último lo vemos a través de los residuales. Bueno, imagino que saben, pero los residuales son el cálculo del valor observado menos el valor predicho por el modelo. Y la idea es que tengamos la mayoría de los residuales cerca del cero. Entonces, vamos acá con el primer diagnóstico, que es la verificación predictiva posterior. Este análisis compara los datos observados con las que predice el modelo. Y acá si lo corremos, dice si el valor del p-valor bayesiano está entre 0,3 y 0,7, el ajuste del modelo se considera aceptable. Y aquí, por ejemplo, a nivel de comunidad tenemos un 0,4. Estamos dentro de lo aceptable. Y aquí los problemas que podríamos tener están alrededor de algunas especies, a nivel de especie, por ejemplo. Acá, la cuarta especie, o la tercera especie también. Entonces, ahí ya nos dice algo pasa con algunas especies, ¿cierto? Luego, vamos a hacer el análisis de los residuales, como les comentaba. Y para eso hacemos gráficos. Ahí generamos tres tipos de gráficos. Lo voy a correr de uno que me está mostrando problemas. Eh, Ahí está. Tenemos estos tres gráficos, ¿cierto? Donde hay, en el primero, los puntos deberían verse de forma muy aleatoria alrededor de la línea roja. En el segundo deberíamos ver los puntitos sobre la línea roja. Aquí vemos cómo se nos van con la derecha un poco, se nos dispersan. Y la distribución de residuales, como les comentaba, que idealmente la mayoría de los residuales deberían estar cerca del cero. Deberíamos tener una normalidad, ¿cierto? Una forma de campana aquí alrededor del cero, pero se observa que tenemos eh, una desviación, ¿cierto? Eh, y aquí, bueno, están todos los mensajitos. Traté de dejarles mensajes aquí en cada gráfico, donde, por ejemplo, en el uno les digo los puntos deben estar dispersos aleatoriamente alrededor de la línea roja. Patrones pueden indicar problemas del modelo. Lo que les expliqué recientemente. Ve aquí también que en el gráfico 2 los puntos deben seguir la línea roja y en el histograma de residuales debe aparecer una campana centrada idealmente alrededor del cero. Entonces, estos gráficos de diagnóstico nos revelan algunas limitaciones importantes en nuestro modelo. No lo invalida, pero sí nos indica que debemos tener precaución con, con cómo reportamos los resultados, ¿cierto? Eh, bueno, se identificó que eh, 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 bueno, el histograma, como les decía, está prediciendo más aves de las que realmente observamos. Y entonces esto nos sugiere que deberíamos mejorar el modelo. ¿Y cómo podemos mejorar el modelo? Puede ser mediante la inclusión de variables ambientales o factores climáticos como temperatura, precipitación, tipo de hábitat, o factores antropogénicos como perturbaciones, cercanía a ciudades, o incluso ciclos periódicos como el fenómeno del niño y la niña. Estos son covariables que quizás podrían ayudarnos a explicar los patrones que nos está explicando actualmente nuestro modelo. Y bueno, además, idealmente deberíamos cambiar de familia de distribución usada. Ahora estamos usando la binomial negativa por una de cero inflado con binomial negativa. Sin embargo, actualmente el paquete SP Abundance no permite este uso de esta familia, y por eso estamos un poco obligados a usar por ahora el binomial negativo. Sin embargo, el autor del paquete es súper activo, así que ahí estamos esperando que ojalá
prontamente sume la familia del cero inflado negativo, del binomial negativo. ¿Dudas hasta aquí? Porque ya ahora voy a empezar a ver la visualización de los resultados. Una duda, consulta. Espero que no estén muy mareados, mareadas. Bueno, sigo. Eh, ya tenemos nuestro modelo ajustado. Como les decía, sabemos que tenemos limitaciones. Eh, Ahora para nosotros está pendiente seguir evaluando incorporación de variables, pero podemos de igual manera trabajar con lo que tenemos por ahora. Eh, entonces, para ello debemos extraer y visualizar los resultados de manera comprensible, ¿cierto? Acá vamos a crear tablas resumen y gráficos que nos ayudan a interpretar las estimaciones de abundancia realizadas y las tendencias temporales. Como trabajamos a nivel de sitio, el modelo nos proporciona estimaciones de abundancia para cada combinación de sitio, año y especie. Entonces, necesitamos extraer esta información y organizarla de manera clara, ya que del modelo lo que nosotros obtenemos es esto. Algo un poco wow, ¿cierto? Un poco abrumador. Entonces, para ello vamos a ir armando distintos objetos que nos va a permitir ver estos resultados de una forma un poco más amigable. Acá creamos carpetas para poder guardar los resultados, extraemos la información básica de los datos originales, como los sitios y los años, y aquí obtenemos las abundancias estimadas del modelo, a partir del outmod, que estaba acá, que les mostré, que es este, move samples. Entonces, por ejemplo, si yo se los mostrara, es algo así. Esto. Entonces, esto está, aquí están todos los sitios, años, especies juntas. Entonces tenemos que, a partir de las dimensiones de nuestros resultados, como el número de muestras, el número de especies y el número de observaciones, recuperamos estos valores para cada especie, sitio y año. Y a raíz de esta recuperación, ¿cierto? Creamos un data frame con todas las combinaciones que esté completo, que es el MUDF completo acá. Y ahora sí se ve de una manera mucho más amigable que esta otra, ¿cierto? Ahora se entiende. Y bueno, agregamos las abundancias y estimación estimadas y la información adicional a la base de datos y ya tenemos una lista de sitios únicos para los gráficos. Y aquí vamos a generar distintos tipos de gráficos, ¿cierto? Un gráfico a nivel de sitio para una especie en particular, un gráfico de una especie para todos los sitios y, o sea, como, no quiero decir nacional porque son solo 9 sitios, no alcanza a ser nacional, pero una estimación para, para una especie considerando los 9 sitios. Y sí, y un gráfico de, sí, un gráfico de un sitio, todas las especies de un sitio. Y bueno, ya lo vamos mirando. Pero, además de capturar las estimaciones de abundancia que nos proporciona el modelo, calculamos tendencias temporales de las especies en los sitios. Para eso calculamos primero, o sea, perdón, no primero, sino que calcularemos 3 tipos de tendencia. La pendiente de regresión lineal, que sería el cambio promedio por año, una tasa de crecimiento anual promedio, que sería el cambio porcentual promedio año a año, y el cambio total en el periodo completo del estudio, que sería el cambio porcentual desde el inicio hasta el final. Y acá, bueno, están las funciones para calcular las tendencias temporales para cada una de las especies. Y acá en este chunk ya creamos las tablas que se van a ir guardando en nuestros archivos.
Bueno, nos puede mostrar el resumen de estimaciones, por ejemplo, donde tenemos el sitio, las especies, los distintos años, la abundancia media, la abundancia mediana, las desviaciones, los intervalos de confianza de cada especie y cada sitio. Acá, por ejemplo, tenemos los datos observados originales para después hacer la comparación entre datos observados y estimados. Y aquí, como les comentaba, se van guardando dentro de las carpetas que generamos al comienzo de este chunk. Eh, Acá también tenemos una tarjeta, una tabla de resumen, que es el resumen completo, perdón, compacto, donde nos muestra la especie, por ejemplo, el Pipilena en Calbuco, y tiene 6 años de monitoreo, con una abundancia observada promedio de 21 individuos, y se estimó una abundancia de promedio de 48 individuos. Y también guardamos las tablas generadas. Y acá llegamos a trabajar con los gráficos que nos ayudan a visualizar las tendencias temporales y la variabilidad de las estimaciones de abundancia. Y primero hacemos los gráficos para los diferentes sitios monitoreados, ¿cierto? Así, yo aprieto aquí para que los podamos ver. Y acá tenemos los gráficos. Como les decía, tenemos 3 tipos distintos de gráficos. Eh, Acá tenemos un ejemplo de lo que les comentaba de la especie en los 9 sitios MSP. Observamos la línea azul, que es la abundancia media, la banda gris es el intervalo de confianza y la línea verde discontinua es la tendencia. Sin embargo, si se fijan, la línea gris tiene como una pequeña pendiente, pero acá, por ejemplo, en tendencia, dice sin tendencia clara. ¿Y esto es por qué? Porque el intervalo de confianza incluye el cero. Entonces, cuando el intervalo de confianza incluye el cero, no podemos descartar que, que la pendiente sea distinta de cero. Acá también están las distintas estadísticas que sacamos, donde vemos que hay 58,36 individuos al año, con un cambio total del 222%. Otro tipo de gráfico es el que les comentaba para una especie en los 9 sitios diferentes. Entonces podemos ver cómo cómo varía la abundancia estimada para una especie en los diferentes sitios. Estos gráficos contienen la misma información que les comenté del gráfico anterior. Y ocurre que aquí en todos no existe una tendencia clara, ya que el intervalo de confianza incluye el cero. Y este es el último tipo de gráfico que hay. Como ejemplo, a nivel de sitio, Bahía Coquimbo, para las 6 especies diferentes. Eh, en, en estos gráficos de cajita, lo van a ver en el código, sacamos acá está. Para observar mejor los resultados, generamos gráficos sin outliers, ya que estos pueden influir en la escala del gráfico. Y esto dificulta muchas veces observar el grueso de los resultados. Son valores muy atípicos que van a estar por aquí súper grandes, entonces el eje se nos agranda y se nos haría mucho más difícil ver como el detalle de estas cajitas. Preguntas. Aquí tenemos los gráficos. Sí, creo que ya vimos todos los gráficos que tengo acá guardados. Marion, hay una pregunta Ya. eh, Sí, de José Ágreda Arango, si se podría trabajar con estaciones dentro del mismo año. para hacer comparación, José, como comparar verano versus invierno, dices tú.
o es que igual eso estaría un poco, hay que pensarlo un poco más, porque la verdad, para algunas especies las poblaciones de invierno son distintas a las de verano por las migraciones. Pero a nivel técnico de poder, si se puede, tendría que pensarlo. Hay que ser bien creativo con esto, por lo de las réplicas. Quizás podríamos, claro, hacer por columna. Estoy pensando en esta matriz bidimensional de, no sé, por ejemplo, Roquant 2018 verano, Roquant 2018 invierno. Quizás eso podría ser, pero depende igual de la pregunta que quieras, de la pregunta que quieras responder. eh, si es que tiene sentido ecológico, porque claro, para quizás, bueno, para algunas especies quizás sí tenga sentido ecológico hacer la comparación invierno-verano, pero técnicamente sí, hay que encontrarle no la trampa, porque no es trampa, pero la forma de ajustar nuestros datos eh, al formato que nos pide el paquete. ¿Se entiende? Bacán. Si tienen alguna otra consulta, puede ser técnica sobre el código, si es que han tenido algún problema, si es que lo han probado, lo que sea. O quizás algo también que a ustedes les gustaría hacer o agregar, no sé. Igual de todas formas es que después lo revisan y tienen consultas o algo les arroja un error y tienen problemas, no duden en enviarnos sus preguntas. Está el canal completamente abierto para que puedan preguntar eh, y ahí vemos cómo los podemos ayudar. Sí, complementando lo que dice eh, Marion, es que comentarles que queremos seguir eh, mejorando esta herramienta en el repositorio. Eric, ¿estás ahí? No, Pero, ahí, ¿sí te escucho? disculpa, se me desconfiguró Sí. los audífonos. No, comentarle que no sé si seguiste hablando de lo que decía yo, pero que queremos seguir mejorando este repositorio. Entonces, si es que hay sugerencias de cómo aplicar extensiones al modelo que le serían útiles para ustedes, también nos sirve para seguir trabajando. Sí, y en ese mismo sentido también pueden estar atentos al repositorio de GitHub, porque ahí estamos tratando de tenerlo bien activo, de subir cosas que les pueden ir sirviendo en sus distintas necesidades. Bacán. Gracias, José. Eh, bueno, eso yo creo, en ese sentido, cualquier duda que tengan, si tienen algún problema con la ejecución del código o quieren hacer algún cambio y no les resulta, pueden escribirnos sin ningún problema.
Sí, por favor háganlo. Cualquier cosa nos mandan un correo y quería agradecerles por haber estado aquí, haber participado y esperamos que les haya servido, que sea útil para lo que en lo que estén trabajando ustedes y vamos a poner esta grabación, no sé si lo vamos a subir a YouTube o lo compartiremos directamente por correo, pero fue, fue grabado todo este taller, así que em, vamos a compartir el enlace para esto en uno de estos días. Y mando el tiro el link del repositorio para los datos. Pero dice Estados Unidos. ¿Es el mismo CAPTCHA? ¿Cierto? Debería ser el CAPTCHA, pero hay que tener una cuenta en CAPTCHA para la descarga de datos. Desconozco cómo será el caso de Estados Unidos. Ah, sí, perdón, sí, no vi esa parte del... Sí, no, eso solamente hay acceso a través de los partners del programa, pero los datos, por ejemplo, en Chile nosotros podemos compartirlos. Em, para datos que sean más allá de Chile, habría que ponerse en contacto directo con las personas en Point Blue. Puede ser Diana Euse, em, que es la coordinadora a nivel latinoamericano. Súper. Gracias de nuevo por asistir y por estar y por el interés. Eh, Qué bueno que lo pongan en práctica, ojalá les sea muy útil. Y eso, cualquier cosa escriben, así que todo bien. Gracias, José. Gracias a todos, que estén muy bien. Buena tarde. Gracias a ustedes, adiós. Chao, gracias.